y a ti sea la gloria, la honra. Tu palabra claramente dice que oremos al Señor de la mies para que envíe obreros, y aquí tú los has enviado, y a ti sea la gloria y honra. Dirige el proceso, la tecnología, todo para que sea de edificación y tú seas honrado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, hermano Juan. Pues buenas noches a todos, buenas tardes, todavía está el sol. Les damos gracias por estar aquí esta tarde. Hoy sí tenemos un invitado especial, nuestro hermano pastor Juan Wall. Muchos de ustedes también conocen al hermano Juan de una manera u otra. Hoy va a pasar un poco de tiempo con nosotros. Antes que empezamos, pues les queremos decir que buen hecho para ustedes que han podido completar la tarea. Me encanta la calidad de la tarea y todo lo que andan haciendo. Muy buen hecho. Para ustedes que tal vez no han podido entregar su tarea o todavía tienen dificultad, pues aquí estamos otra vez para apoyarles y asistirles. Y para ustedes que es la primera vez en el certificado, si esta es su primer clase, pues igual les queremos dar todo el tiempo suficiente para poder entregar su tarea. Otra vez comuníquense con Laura y ella le puede asistir con eso. Le digo que se pueden comunicar conmigo, pero a veces soy muy difícil de responder. Y a veces también se lo paso a Laura para que se comunique con ella porque ella se puede comunicar con ustedes un poco más rapidito que yo puedo a veces. Y sin eso decir, la otra cosa que igual recibieron un correo electrónico de Laura. También si no han entregado sus becas, pues asegúrense que entregan ese papeleo. Para ustedes que ya lo han entregado, pues ya no se preocupen, ya tenemos su papeleo. Y antes que vamos a dar algo más, se me olvida para esta noche. No, es todo. Creo que ya lo cubriste todo. Órale. Pues, Pastor Juan Wall, sin quitarle más tiempo, si ya les di los controles de co-host, si quiere compartir su screen, cuando esté listo para empezar, pues le doy el tiempo. Okay. Amén. Pues me da gusto estar aquí con ustedes. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Juan Wall, soy pastor en la Iglesia Fuente de Vida en Parlier, California. He sido pastor oficialmente desde el 81 pero interinamente empecé 2 años antes, así es que tengo algunos años por ahí. También soy consejero familiar. Tengo 15, 16 años de experiencia en eso. Mi esposa se rió ayer de mí porque alguien nos preguntó si estábamos jubilados, si ya me había jubilado, y le dije que sí. Y ella dijo, oye, le digo, a ver, ¿ustedes consideran que 3 trabajos medianos es jubilación? Le digo, dice que estoy más ocupado que antes, pero gracias a Dios estamos contentos. Empecé a la semana pasada a trabajar con Lincare en Fresno. Entonces estoy trabajando ahí ahora también 2 días por semana como consejero, ¿verdad? Lo hago no tanto porque necesito trabajar, número 1, porque si estoy en la casa vuelvo loco a mi esposa, y número 2, pues, ¿por qué no usar lo que Dios me ha dado para bendecir a otros? Que tenemos 2 hijos ya grandes, 4 nietos, y le dije a alguien que si hubiera sabido el gozo que dan los nietos, hubiera empezado con ellos antes que los hijos, ¿verdad? Pero llegaron tarde, así es que gracias a Dios ahí los tenemos y los disfrutamos. Los hijos dicen que no los chiflemos, pero yo les digo que es el mandato que Dios nos dio, chiflarlos, así es que ni modos, arréglatelas con Dios, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de trauma y el desafío que eso causa. Voy a compartir mi pantalla y pues en el proceso tendremos oportunidad de hacer preguntas o cualquier cosa. Amén. Realmente estamos tratando del cuidado de personas, ¿no? Porque los traumas pues vienen y van, y realmente pienso que hay más traumas
más personas con traumas de lo que nosotros nos imaginamos. Pero es una bendición a veces reconocer y poder estar al lado de aquellas personas que pasan por esos tiempos desafiantes, ¿no? Cada día estamos aprendiendo más sobre eso. Muchas veces pensamos que el cuidado de personas de por sí es un desafío, ¿no? Pues personas con trauma es aún mucho más. Para iniciar, permítame hacerles unos comentarios generales. A ver si funciona esto, que no quiere. Come on. ¿Cómo le haces para mover la pantalla? So, hágale clic en la pantalla donde tiene su PowerPoint, hermano. Ajá. Y luego, a ver, Ahí está. Ok, gracias. Ahora, las flechitas en su computadora o como quiera, ya pueden, Ok. como quiera. Supongamos que usted está viajando en un automóvil por la carretera y de repente el automóvil se empieza a tironear, a jalonear y termina deteniéndose. Usted se baja del auto, camina alrededor, revisa la carroza y las llantas y aparentemente todo está bien. Luego se queda pensando y dice, bueno, entonces, ¿qué será? Si la carroza y las llantas también, bueno, dijo, oh, ya me acordé, hay un motor, ¿no? Abrió el cofre, el motor, se fijó, todo aparentemente estaba bien, pero el coche no funcionaba. Entonces empezó a desconectar cables, mangueras y empezó a desarmar, pero nada y nada. Y al rato se dio cuenta que ahora ya no sabía dónde iban los cables, dónde iban las mangueras. Así es que terminó por llamarle a un mecánico. El mecánico vino por su vehículo y cuando ya estaba en el taller le pregunté, a ver, dígame, ¿qué hizo el carro cuando se detuvo? Y ya le dijo qué había pasado. Y el mecánico le dice, oiga, ¿y ya le revisó la gasolina? Y el hombre dijo, ¿gasolina? ¿A poco la gasolina puede hacer eso? Digo esta historia porque a veces tratamos a las personas de esta manera, ¿no? Por ejemplo, sabemos que, por decirlo, el ser humano tiene carroza, ¿no? Tiene el cuerpo y sabemos que hoy en día el cuerpo es sumamente importante porque donde quiera que andamos vemos campañas de sanidad, ¿no? Y todas las campañas de sanidad que yo conozco tienen que ver con el cuerpo. No conozco campañas de sanidad que hablen de traumas, que hablen de problemas emocionales. No, el cuerpo. Y por más que digamos que creemos que el alma y el espíritu son más importantes, le damos más énfasis realmente a la sanidad del cuerpo, ¿no? Y esta ilustración simple y sencillamente nos recuerda que cuando estamos trabajando con personas, particularmente con traumas, tenemos que enfrentar la realidad de que posiblemente pueda haber manifestaciones físicas como enfermedades, dolores de cabeza, cosas así, pero esos son síntomas, no son la causa de lo que está pasando. Hay cosas mejores. Tristemente, muchas veces en el discipulado, que nosotros pues supuestamente somos expertos en eso, la gente, por más que nosotros quisiéramos que ellos vivieran conectados con el Señor, muchos creyentes son como los vehículos, solamente se paran en la gasolinera cuando de plano ya están caminando con aire, ¿no? Es decir, que la gente es muy común que su relación con Dios la descuiden y sea muy distante. En efecto, quizás ustedes han visto esto o yo,
pero yo pienso que el año de COVID-19, mucha gente terminó el año siendo aún más fríos que antes, ¿no? Ahora más atemorizados por muchas cosas. Y es increíble lo que estamos viviendo. Por ejemplo, si una persona desanimada viene a hablar con nosotros, después de un momento le empezamos a citar versículos de ánimo y terminamos por simplemente hacer una oración sin realmente saber qué es lo que está pasando en esa persona, ¿no? Y es una de las tácticas que tenemos que aprender, es decir, sabe que antes de dar consejos, quizás debiera hacer algunas preguntas para ver qué es lo que está pasando. Cuando hablamos de trauma, estamos hablando del impacto que eventos negativos han tenido en una persona, ¿no? Sobre su estado psicológico, ¿no? O podemos decir sobre el alma. Yo pienso que todos sabemos que el ser humano es más que materia, pero ¿cómo ministramos al alma, no? O si queremos la palabra griega, psuke, ¿verdad? O sea, el aliento de vida del ser humano, ¿no? Sabemos que el cuerpo siempre va a ser parte nuestra, inclusive nuestro cuerpo un día resucitará para vivir transformado eternamente en el cielo, pero no es el primordial. Hace años leí un periódico que decía que más del 40% de todas las camas en los hospitales están llenas de personas cuyo problema primordial no es físico. Sí tienen problemas físicos, pero los problemas físicos son síntomas de su estado emocional, ¿verdad? 40%, ¿verdad? El estado psicológico o mental de la persona. Es increíble, ¿no? Yo creo que hoy en día todos estamos bien conscientes de una cosa, el daño que el estrés le causa al cuerpo, ¿no? Increíble. Y no solamente el estrés, vamos a decir, intenso y momentáneo que causa un trauma, sino un estrés crónico, aunque quizás no sea tan elevado, pero la persona vive en un constante estrés, podemos decir un estrés tóxico, ¿no? Todos necesitamos un poco de estrés en nuestra vida para motivarnos a levantarnos en la mañana, a hacer nuestras cosas. Es saludable, pero hay muchas personas que viven con un nivel más intenso y tóxico. Sobre todo los que estamos en el ministerio, es muy común. Hace años conocí a un señor que había tenido un colapso nervioso 4 años antes de que yo lo conocí. Me llevó un poco de tiempo reconocer que él estaba hablando de hace 4 años porque hablaba como si esto hubiera ocurrido ayer. Y en 4 años no había logrado volver a la normalidad de su vida. No podía trabajar, no podía hacer las funciones básicas. Al investigar un poco, él narraba que él era un hombre muy dedicado al trabajo, trabajaba largas horas y siempre parecía que había otra cosa que hacer. Pudiéramos decir, en el caso de él era un hombre, un padre de familia, podríamos decir buen padre, pasaba tiempo con la familia, pero su tiempo con la familia era más o menos como el trabajo. Era cosas que hacer, ¿no? Más cosas que hacer, o tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Un día
fue al trabajo y simplemente de un momento a otro su cuerpo dijo no más. Él nunca supo explicar. Cuando empecé a trabajar con este hombre, le dije, ¿sabes qué? Tu problema es que nunca le hiciste caso a las advertencias que tu cuerpo, que otras personas, los profesionales te daban y te decían, cuídate, es mucho lo que le estás poniendo a tu cuerpo. Y no le hacías caso. Tú nomás decías, no, yo estoy bien y adelante, ¿no? Seguías y seguías. Pero el cuerpo un día decidió, hasta aquí llegué, ¿no? Fue algo bien intenso. Y este hombre tuvo que aprender lo que es el cuidado personal y decir, nunca vas a volver a la normalidad si no aprendes a funcionar dentro de un ambiente sano y que te beneficia, no nomás a otros. Esto a veces sucede, ¿no? Pero la verdad no quisiéramos que llegáramos a ese caso. Para aquellos que estamos en el Ministerio de Cuidado, como estamos hablando aquí, o el ministerio en general, esto es un peligro para nosotros porque siempre estamos dando. En Marcos capítulo 5 hay una historia de una mujer que se acercó a Jesús por detrás. En el versículo 26 dice, había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Ahora, es fácil decir, bueno, los doctores no saben lo que están haciendo y a veces decimos las cosas. Pero ¿qué tal si el problema de esta mujer no era físico, sino psicológico? Y que la hemorragia que ella estaba viviendo era producto de sus problemas psicológicos. No digo que es así, pero es posible, ¿no? Sabemos que una mujer con hemorragia no podía vivir incorporado a la sociedad, ¿no? Ella era considerada inmunda y se imagina, y la razón quizás por qué se les acercó por detrás a Jesús, porque lo que menos quería ella, que la gente supiera que ella sufría de hemorragia, porque muy probablemente no la hubieran dejado entrar. Y realmente, ¿verdad? Fue algo tremendo. No sabemos la causa de la hemorragia, pero sabemos que los médicos de su día no pudieron solucionar el problema. Y ella, en vez de llegar a Jesús y simplemente decirle, ¿sabe que estoy padeciendo de hemorragia? No, ella se fue a escondidas y lo tocó en secreto. Lo interesante es que el versículo 32 dice, cuando se vio descubierta, dice, se acercó a Jesús temblando de miedo, ¿no? Y a mí me fascina ese comentario porque dije, ¿por qué? No creo que Jesús haya tenido esa fama, ¿no? ¿Quién sabe si me va a fulminar, ¿no? Mas, sin embargo, se acercó a Jesús temblando de miedo. La pregunta que yo también me hago es ¿por qué Jesús, al sentir que poder había salido de él, por qué volteó y preguntó que quién lo había tocado? Él sabía quién lo había tocado, ¿no? ¿Por qué hacer la pregunta? ¿Y por qué exponer a esta mujer que pues estaba, ella lo que menos quería que se supiera lo que ella estaba viviendo? Pero
esa es parte de la sanidad, ¿no? Quizás Jesús quería sanarle de aspectos que el ojo no miraba, pero eran aspectos emocionales, psicológicos que necesitaban ser sanados, ¿no? En muchos sentidos, yo creo que eso así. Ella había sufrido con un estigma por 12 años, ¿no? Apartado de la gente, y pues me imagino que eso causó mucho daño emocional para ella, ¿no? Y no nomás emocional, sino también social. Si nos hiciéramos la pregunta aquí, ¿cuántos de nosotros hemos sufrido algún trauma? Sería interesante saber, ¿no? Me imagino que algunos de los que estamos aquí reunidos en esta clase hemos sufrido traumas, ¿no? Quizás no igual a todos los demás, pero igualmente, ¿no? Y no, el trauma no es igual para todos. No todos reaccionamos de la misma manera ante una situación difícil. Vamos a dedicarnos un poquito a hablar de lo que es el trauma en este momento y luego seguimos, ¿no? ¿Cómo definimos el trauma? Bueno, mucha gente dice diferentes cosas. La Asociación Americana de Psicólogos define el trauma como una respuesta emocional a un evento terrible, como un accidente, una violación o un desastre natural. Quisiera decir que el trauma, para quedar traumada o traumatizada una persona, no es necesario vivir el caso. Puede también sufrir el trauma si vio el caso, ¿no? Vamos a decir, vio un accidente, vio que alguien la violaron, diferentes cosas, ¿no? Entonces no es necesario que directamente haya pasado por eso, sino que ha experimentado trauma porque ya sea a través de, eso, de verlo o escucharlo, si se sintió en peligro, ¿verdad? Y hubo reacciones ante eso, ¿no? Después de ese evento, las personas muchas veces se sienten sacudidas y lo que normalmente hace la gente es negar el trauma, ¿no? Esto es importante recordar y más al rato vamos a hablar un poco más de esto. La gente no quiere hablar, ¿no?, de estas cosas. Yo sé que en las iglesias tenemos mujeres que fueron abusadas sexualmente de niñas, violadas, y también hombres, tenemos hombres que han sido violados, fueron maltratados horriblemente, ¿no? Pero a veces no sabemos que ahí están. ¿Y por qué no sabemos? Porque la gente hace lo imposible por esconder los traumas, ¿no? La gente cree, y todos los que hemos vivido un trauma, creemos que hablar del trauma empeora el trauma, ¿no? Y realmente no es así, pero vamos a hablar más al rato de eso, ¿no? Las reacciones a largo plazo incluyen emociones impredecibles, reacciones o la reexperimentación del evento traumático, relaciones tensas e incluso síntomas físicos como dolor de cabeza o náusea, ¿no? La gente empieza a tener situaciones de esa. La reacción de una persona ante una situación estresante en gran parte se debe al estado emocional de la persona y los recursos disponibles que tiene esa persona. Cuando hablo de recursos,
hablo de recursos internos y recursos externos. Por ejemplo, vamos a decir, si yo paso por un evento traumático solo o paso por un evento traumático con alguien más, la pregunta es, ¿me va a afectar diferentemente, en una forma diferente? Quizás y quizás no. O sea, no es suficiente tener recursos externos, es decir, amistades, una iglesia donde me aman, es también tener recursos internos, ¿no? Fortaleza y estabilidad interior, ¿no? Las personas que tienen recursos internos y externos tienen una mayor probabilidad de poder sobrellevar un evento traumático sin muchos efectos a largo plazo. Lo contrario también es cierto si no los tienen. En sus recursos emocionales, si sus recursos emocionales son, vamos a decir, limitados, es más probable que entre en un estado de crisis. Una de las cosas que consume los recursos emocionales en una persona es el estrés. Personas que invierten mucha energía en ayudar a otros, pero desatienden su cuidado propio y no piden ayuda. Y es increíble que muchas veces la gente que con muy buena corazón quieren ayudar a otros son los peores para pedir ayuda, ¿no? Y cuando no están bien y saben que no están bien, ¿qué es lo que viven diciendo? No, yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Cómo vamos a ayudar a otros cuando nosotros no podemos enfrentar esas situaciones? Tenemos que ser conscientes de que somos los primeritos que tenemos que dar ejemplo, porque honestamente no podemos darle a otros lo que nosotros no estamos dispuestos a recibir. Ahora, si usted me va a decir, bueno, Dios es todo lo que yo necesito, bueno, entonces dígale eso a la persona que viene a buscarlo. Digan, no, se vaya a su casa, Dios es suficiente, ¿no? Yo sé que usted no lo va a decir porque en el fondo no cree que eso es así. En el fondo sabemos que Dios creó a la iglesia para que nos ministráramos unos a otros, pero también a veces no queremos reconocer que nosotros también necesitamos ayuda, ¿no? Hablemos de algunos síntomas comunes. No todas las personas tienen los mismos síntomas y no todas las personas están conscientes del trauma que experimentaron. Nunca se me olvida una señora que ella fue violada de niña. Yo la conocí cuando tenía 55 años y ella no recordaba esa violación, ¿no? Ella lo único que tenía era un sueño bien raro que decía desde mi garganta para abajo como que mi cuerpo no existe, ¿no? Dice, en mis sueños nomás está mi cabeza, mi cuerpo como que se desapareció, ¿no? Wow, le digo, tremendo, ¿no? Pero ella había su forma de tratar con el trauma o la violación que ella sufrió de niña, era aislarlo y simplemente nunca pensar y realmente no hablar de eso, ¿no? He encontrado muchas personas que tienen como ideas vagas, ¿no? No son ideas concretas. A veces quizás digan, yo no sé, pero a veces siento que yo fui violada, ¿no? O yo fui abusado, o yo fui, pero no saben quién, no saben cuándo, no saben. Y es muy fácil desechar eso, pero es muy común que la gente sienta esas cosas. La realidad siempre es que vamos a ser nosotros.
Ah, es muy común el insomnio o pesadillas en las noches. Ah, normalmente el insomnio, por ejemplo, y al rato voy a hablar un poquito de cómo el insomnio, o sea, no poder dormir bien, afecta el hecho de que el trauma continúe, no se quede ahí, sino que continúa en nuestra vida, ¿no? Y es muy importante que nosotros estemos conscientes, ¿verdad? De que por muchas cosas la gente hace decisiones bien pensadas o no, pero con el fin de evitar el trauma que en sí hace que el trauma uh, se mantenga, ¿no? Se quede, que no sanen del trauma. A veces las personas despiertan a medianoche de una pesadilla en un estado de pánico, y a veces uno oye eso, ¿no? Hay personas que hablan que en sus sueños siempre están huyendo. Hay ciertos patrones que uno puede detectar en los sueños de las personas. La gente tiene más irritabilidad, o sea, menos paciencia, cualquier situación o circunstancia les molesta, y mucho más si es cualquier cosa que les recuerde del trauma, ¿no? Ansiedad y nerviosismo, muy común. Personas que siempre están alertas, y cuando digo alertas, están súper alertas, siempre mirando hacia atrás a ver si no hay nadie, como si alguien los fuera a atacar, ¿no? Siempre viviendo con esa inseguridad. Por ejemplo, quizás algunos de ustedes son así, de que cuando están en público, vamos a hacer, si va a un restaurante, ¿dónde se sienta? Yo sé, yo por donde me crié, yo sé que yo me siento siempre con la espalda hacia la pared, ¿no? Nunca me siento con mi espalda hacia la puerta, ¿no? Yo estoy consciente, ¿verdad? Desde donde me crié y en el ambiente en que me crié, dije, eso no es una buena idea, necesitas saber quién llega, quién va. Pero esto es mucho peor que eso, ¿no? Miedo a... desarrollan diferentes temores a diferentes situaciones. Un trauma se puede revivir no solamente viendo o experimentando lo que, sino un olfato, por ejemplo, un olor, o sea, cosas de lo más mínimo, ¿no? Hacen que aquel trauma venga otra vez, ¿no? Confusión, dificultades de concentrarse. Esto es muy porque la mente no, o sea, siempre está buscando y está trabajando. Entonces, las personas con traumas tienen mucha dificultad en concentrarse. Por ejemplo, si están en la iglesia, ¿están poniendo atención en el sermón? No. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad realmente de concentrarse en una forma, vamos a decir, extensamente en ese sentido. A veces las personas sienten vergüenza o culpa, como si esto se debiera a algo que ellos habían hecho, o a veces culpan a otros, ¿verdad? O incluyendo a Dios, pensando que otros fueron la causa o la culpa de esto. Entonces la gente lucha con diferentes situaciones como esta, ¿no? Una de las cosas que es muy común es lo que le dices diferencia emocional. Y esto se parece mucho a la depresión, ¿no? Indiferencia emocional, donde aparentemente no les importa nada. Lo que antes les apasionaba, ahora no tienen interés en eso, ¿no? A veces se sienten
desconectados de sus emociones. No es que no quieran sentir, a veces simplemente no sienten nada. Y eso es algo pues bastante difícil para la gente. Me encantaría, si alguien tiene alguna pregunta en este punto, por mí está bien. Y si no seguimos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, continuamos. ¿Cómo afecta el trauma al desarrollo espiritual? Quizás a usted se le haga raro que yo haga esa pregunta, pero realmente yo pienso que es esencial porque vamos a decir, nosotros todos conocemos 2 Corintios 7:17, que dice que el que está en Cristo es nueva persona, ¿no? Lo viejo ya no está, ahora somos nuevos. La pregunta siempre es, si una persona viene con traumas y acepta a Jesucristo, quiere decir que el trauma desaparece. Quiere decir que, vamos a decir, si una persona viene con una imagen bien pobre de sí, ¿no? Y acepta a Jesucristo, que ahora de repente va a tener una imagen sana de sí mismo. No, no es así. Esos son asuntos de discipulado, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que el discipulado es el que nos enfoca en el proceso de mirar las cosas como Dios las mira, ¿no? Por ejemplo, supongamos que un día alguien le robó a mano armada y usted terminó con una bala en la pierna. ¿Le afectó solamente su cuerpo o qué más le afectó? Estoy seguro que afecta las emociones. Quizás de ahí en adelante vas a salir o no vas a querer salir, o cuando salgas siempre con mucho vigilando a ver quién está por ahí. Quizás tengas pesadillas, problemas. Ahora, tú siendo un cristiano puedes sentir eso. ¿Acaso Cristo no va a quitar todo eso instantáneamente de nosotros? No necesariamente, ¿no? Le digo que es un proceso, no somos máquinas. Uh, el Espíritu Santo nos sana en el proceso, ¿no? La intención es que si hay personas que aceptan a Cristo, que vienen con traumas, la intención es que en el proceso de discipulado, esas personas encuentren sanidad y santidad en Cristo, ¿no? Pero tristemente no todas las personas hacen así. Es más, ahí está, las personas toman 3 caminos, ¿no? Cuando viene una persona en Cristo, claro, ¿no? O sea, sienten la novedad de vida, se sienten diferentes, miran las cosas diferentes, pero luego llega el momento en que su pasado vuelve a salir, ¿no? Y cuando el pasado sale, es cuando tomamos uno de estos 3 caminos. El primero es el camino de la desilusión, ¿no? El camino de la desilusión es las personas que al inicio fue todo hermoso, pero con el tiempo, cuando surgen los traumas o las situaciones del pasado, como a nadie le dice lo que está viviendo, lo vive en el secreto de su corazón, termina apartándose de Dios, termina diciendo, esto no es para mí, esto es para aquellos, pero no es para mí, y termina regresándose al mundo. El camino del conformismo. Esta persona, cuando llega a Cristo como el primero, experimenta la novedad de vida, pero cuando el pasado empieza a surgir, los traumas, las situaciones, cosas que hicieron, empiezan a surgir, esta persona empieza
a notar que él siente o ellas sienten algo diferente a lo que la gente dice, ¿no? La gente dice, no, gloria a Dios, en victoria y gozo siempre, ¿no? Y esta persona no está experimentando eso. Y como siente la diferencia, no le va a decir a otros porque va a tener miedo, tiene miedo de que otros vayan a decir, tú sí que estás mal, ¿no? Y ustedes todos saben que a Satanás le encantan estas cosas, ¿no? Llenar a la gente de mentiras para que no busquen ayuda. Y esta persona quizás se quede en la iglesia, quizás sea fiel a la iglesia, pero no cree que la vida abundante es para él o ella. Así es que se conforma a vivir como un ciudadano, un cristiano de segunda clase. Y toda la vida aprende a decir las cosas que todo el mundo dice y con las mismas mentiras que mucha gente lo dice, ¿no? No es real lo que está viviendo. La persona que el camino de crecimiento es la persona que experimenta a Cristo, pero cuando empieza a salir el pasado, opta por hablar, por compartir, por buscar ayuda. Y esta persona va a crecer porque primero no dejó que su pasado lo siguiera controlando, manteniendo un secreto. Segundo, porque obtuvo ayuda, porque fue honesto y le dijo a otros qué es lo que estaba pasando. Cuando una persona le dice a otros qué es lo que está pasando, lo primero que se da cuenta, dice, todo el mundo tiene la misma historia, ¿no? Oh, sí, yo me acuerdo cuando yo empecé en Cristo, a mí me pasó esto y esto y esto, ¿no? Y empieza a agarrar esperanza y ese sentido de que, hay posibilidad de que yo pueda llegar más allá, que yo pueda llegar a la vida abundante, porque reconoce que su experiencia no es única ni es inusual, sino es normal en esa experiencia. Pero a veces es importante entender que estas cosas están pasando sin que nos digan que están pasando, ¿no? Todo el día pudiéramos pasarnos aquí la noche hablando de experiencias que tuvimos cuando conocimos a Cristo. Yo recuerdo bien cuando el diablo vino y me empezó a sacar mi pasado, me empezó a sacar que yo era un donadie, que yo para nada servía. Y en mi corazón yo le decía, tienes razón. Y yo a veces me pongo a pensar, wow, si las cosas que pasaron ese entonces no hubiera habido una intervención, yo no estuviera aquí, ¿no? Amén. No sé si hay algún comentario de parte de algunos de los que estamos ahí sobre esto. Pastor, hablando del trauma, cuando hablamos de trauma también sería como una especie de sinónimo de lo que es el duelo, de lo que es el proceso de luto en algún momento. Puede, en algunos momentos pueden ser similares, pero se procesan muy diferente. El duelo es normal. Se espera que la gente sufra ciertos, pero algunas personas, y usted a veces lo mira en ciertos casos, que hay personas que sí reaccionan con esa idea de trauma, ¿no? Y se quedan traumatizados por lo que pasó. Y, por ejemplo, yo me acuerdo de una hija que encontró a su madre tirada en la casa, ella la encontró muerta en la casa. ¡Wow! Qué cosa, ¿no? Aparte y luego ella realmente nunca vivió la pérdida o el dolor, porque ella, como fue la que encontró, la gente le empezó a hacer preguntas y ella se vio
y fue en un rol de que ella era la que arregló el funeral, ella era todo, y realmente nunca tuvo ese duelo, ¿no? Pero a veces sí se unen. Yo creo que es bueno entender que el duelo en todas las pérdidas, ¿no? El duelo tiene que ver con pérdidas, ¿no? Y entonces que la gente sí sufre eso realmente debiéramos de apoyar el proceso, ¿no? ¿Alguien más? Pastor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, no, el tema del trauma genera mucho temor y miedo, ¿no? Ya. Y hace que las personas imaginen en su cabeza cosas que muchas veces no pasan. Y justamente eso es lo que no los deja descansar. También es producto esos traumas cuando las personas quedan como en un choque y no logran confesar o ser libres de aquello que les ata. Entonces es bien importante el tema de hoy porque ¿cuántas personas estarán aún dentro de la iglesia, ¿no? Con traumas tan terribles como usted acaba de decir hace rato, ¿no? Violaciones desde niños, violados incluso por sus padres, por primos, por tíos, por vecinos. Yeah. Y es increíble ese trauma, a la gente le da miedo confesarlo. Claro. La gente tiene miedo a decir, y de paso, ¿a quién se lo puede decir? ¿No? Yeah. ¿Quién sería digno de poder depositar una confianza de semejante magnitud, ¿no? Para que pueda quedar en un secreto y sobre todo que pueda conseguir la ayuda, ¿no? Yeah. De ahí es importante que nosotros, con esta enseñanza que usted nos está dando, roguemos al Señor que nos dé la sabiduría. Y justamente acabo de hablar con una persona en un negocio y él me decía, era eso, pastor, hay gente que está herida, hay gente que está traumada, hay gente que tiene miedo, hay gente que está espantada, hay gente que quiere morir, hay gente que no puede dormir, hay gente que fue violada y queremos ir a la iglesia para encontrar una solución, queremos ir a la iglesia para conseguir la sanidad. Y creo que este es un mensaje muy poderoso para nosotros reflexionar el día de hoy. Amén. Hablando de algunas cosas, se me vino a la mente para nosotros, particularmente todos los que somos pastores. Si una persona, sobre todo si es menor de edad, viene y nos dice que fue violado, abusado, ya sea física, sexual, emocionalmente, la ley nos requiere que reportemos eso, ¿no? No es opcional. No tienes que saber qué está sucediendo, pero si tienes una sospecha de que está sucediendo, tienes la obligación de reportarlo y ellos se encargan de investigar, ¿no? Entonces es importante saber esas cosas porque a veces no nos gusta hacer eso, ¿verdad? Pero a veces también es muy importante defender a la víctima porque es víctima muchas veces porque la persona más poderosa se está adueñando de su persona. De su destino. Ya, y entonces es importante eso, ¿no? Y a veces la gente cuando sabe esto no quiere decirnos, ¿no? Yo conozco muchos casos, inclusive hace poco recibí una llamada que me decía, pastor, dice, mire, usted tiene la obligación de reportar si yo le digo qué pasó. Y yo le dije, mire, le voy a decir la verdad, le digo, si usted me cuenta esto y esto, estas cosas, yo tengo por obligación que reportarlo. Oh, muchas gracias. Y ya nunca llamó, ¿no? Ustedes saben lo difícil que es eso para la familia, pero yo también les puedo decir que he hablado con muchos hijos de familias, sobre todo, y me da tristeza porque hay ranchos allá en nuestras tierras que ahí parece que todo mundo está violando a todo mundo, ¿no? Dios mío. Y nadie defiende
a los niños, nadie defiende cuando la niña va con la mamá y se mira, mi hermano, mi tío, mi primo, el vecino me hizo esto, la mamá no le cree, ¿no? ¿O qué cosa, no? ¿Con qué cosa se queda esa jovencita, esa niña? Pero por eso cuando nos damos cuenta, la postura que necesitamos tomar es una postura abierta a escuchar, ¿no? Quiero decir, no es necesario que estemos de acuerdo con cómo ellos interpretan los casos. Necesitamos escucharlos y si ellos realmente se quedan con nosotros buscando ayuda, tendremos la oportunidad más adelante de ir ayudándolos y vamos a hablar más de esto, de tanto buscar soluciones emocionales, de comportamiento y de pensamiento. Hay un texto en el Salmo 39, 13 y 14 que a todos lo conocemos, pero quiero usar este texto. Dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Quiero decir esto porque sería un error pensar que este texto solo se refiere a nuestra formación física. El miembro más poderoso y más complejo que nosotros tenemos, que Dios creó, es nuestro cerebro, ¿no? Es maravilloso y en el cerebro Dios ha puesto, vamos a decir, normas, leyes, formas que nos ayudan a sanar, incluyendo los traumas, ¿no? Los científicos nos dicen que el sueño, en el sueño es donde la persona sana de sus traumas, ¿no? Y hay dos etapas generales del sueño. Una es la etapa inicial donde el cuerpo descansa, ¿no? La segunda etapa es lo que se le dice el sueño profundo, o a veces se le llama movimiento ocular rápido, ¿no? En el sueño profundo, el movimiento ocular rápido es donde la mente hace algunas funciones. Una de ellas descansa. Número dos, organiza toda la información que recibió durante el día, ¿no? Lo coloca en su lugar, ¿no? Se organiza el cerebro. Entonces, es muy importante. En esta etapa es donde la gente sueña, tiene pesadillas y realmente la mente como que se desconecta del cuerpo durante esa etapa de dormir, ¿no? Lo que la ciencia nos dice es que las personas que tienen traumas en su vida nunca llegan a este nivel de sueño profundo y por lo tanto su mente nunca sana del trauma, ¿no? Entonces reviven y reviven y reviven el trauma, ¿no? Digo esto porque para decir que vamos a decir los casos complejos como el PTSD, cosas, requieren un tratamiento muy especializado que tiene que ver precisamente con esto, de ayudar a la mente a sanar aun cuando aparentemente no duerme profundamente para poder sanar, ¿no? Y hay técnicas para ayudar a la mente, ¿no? Pero para nosotros es importante saber algunas cosas. Cuando una persona viene y nos habla del trauma, quizás lo primero que nosotros quisiéramos hacer es darle un abrazo, llorar con ellos, pero honestamente para una persona que viene con trauma no es una técnica buena porque no procesar el trauma lo tiene que hacer a nivel de, vamos a decir, una mente lógica, no un proceso emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Si una persona me dice, bueno, mire, a mí me violaron cuando yo tenía 10 años. A ver, cuénteme, ¿quién fue? ¿Cómo fue, verdad? ¿Qué le hicieron, verdad? Y uno quizás diga, güey, ¿por qué hacer esa pregunta? Porque son esas preguntas que tienen que ver con los hechos que a veces ayudan a quitar el temor, ¿verdad? Ahorita oímos eso, que la gente tiene mucho miedo, a quitarle el temor y decir, se puede hablar de estas cosas sin tener temor de qué va a decir la gente, de que van a pensar que no sé qué de mí, porque eso es lo que la gente está pensando. Entonces, sí se puede hacer preguntas, pero no debemos hacer preguntas por curiosidad, ¿no? A veces, tristemente, hay gente curiosa y le gusta saber lo que pasó en la vida de otros. Nunca debemos de hacer eso, ¿no? Eso no le ayuda a otros ni nos ayuda a nosotros, pero sí ayudarlos a procesar, pues está bien. Ahora, más al ratito vamos a hablar un poquito de qué hacer si usted, por ejemplo, dice, bueno, eso es demasiado para mí, yo no sé qué hacer con eso. Ok, entonces vamos a hablar un poquito sobre los límites que tenemos ahí. Amén. Ok, lo que voy a hacer ahora, vamos Pastor, sí. ¿podemos tomar como un break pequeño antes que avance la presentación? Sí, es lo que iba a decir. Vamos a tomar un break y luego continuamos. ¿De cuánto va a ser el break? Si podemos regresar como de 7 minutos, regresar a las 7:35. Ok, Ya. parece bien. So, hermano Juan, wow, Mande. pastor. Ajá. Mi nombre es Víctor, le bendiga, pastor. No sé de lo que usted está hablando, yo ya no sé si es trauma o si es que la extraño o no sé, ok. Yo tengo esto de que tengo mi esposa que cuida a su mamá a veces 2 veces por semana, se va con ella a dormir. Entonces yo me quedo solo en mi recámara. Ha pasado muchas veces que a veces yo no duermo. Yeah. Y no por miedo o no sé qué es, pero cada vez que ella se va, me pasa eso. ¿Eso se le considera como un trauma? Bueno, yo no necesariamente, ¿no? Para saber realmente lo que está pasando, yo diría que sería mejor hablar personalmente para ver algunas de las cosas, ¿verdad? Porque no necesariamente es un trauma. Puede haber otras razones por las cuales usted está experimentando eso, ¿no? Yo lo que le sugeriría es que si usted quiere realmente investigar, pues que sea algo más personal, ¿no? Ok, pastor, gracias. Ok, vamos entonces al break. Nos vemos a las 7:37. Pues a las 7:40, ¿ves? ¿Está bien? Ok. Un break de 10 minutos. Ok. Ok. Nos vemos aquí a las 7:40, hermanos y hermanas. Gracias. Entrar en el aspecto de nuestro rol como cuidador de personas, ¿no? Uso el registro que ustedes miran aquí, lo voy a usar con el fin de... No vemos tu screen, pastor. Mande. No vemos su screen. ¿O no? No. Ok. Aquí me estoy, como dicen por ahí, me estoy fuleando yo. Ahora sí. Ok. Gálatas 2:6:1 en la traducción del lenguaje actual dice, hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren a alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tan tentados a hacer lo mismo.
La versión mía dice aquí para esta clase es: hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios, por lo tanto, si descubren que alguien tiene un problema, deben ayudarlo con buenas palabras, pero tengan cuidado de no caer en el mismo problema, ¿no? ¿Ok? El registro que tengo allí es para ilustrar lo que a veces pasa en la vida de muchas personas. Como ya he dicho, que sí debemos de aprender a recibir también. Las columnas que quiero enfatizar es la columna del débito, crédito y saldo, ¿no? Entonces, supongamos que usted tiene una cuenta en el banco de $100,000 y usted dice: no, tranquilo, yo puedo gastar, y usted donde quiera anda haciendo cheques y ahora ahí te van 100, ahí te van 500, ahí te van 1,000, yo estoy ayudando a todo el mundo. Tarde o temprano, si haces eso, esa cuenta va a quedar en cero o menos de cero. Uso esto para ilustrar lo que a veces hacemos nosotros los que estamos en el rol de cuidador. Nosotros damos, es decir, escribimos cheques emocionales a las personas, pero nunca nos fijamos cómo está nuestro saldo, y a veces nosotros mismos caemos en la deficiencia o en el problema que estamos queriendo ayudar a otros porque no nos cuidamos, ¿no? Todos sabemos de que si no hay un crédito o no hay una entrada, tarde o temprano el saldo quedará en cero. Ninguno de nosotros como seres humanos somos una fuente de recursos emocionales infinitos. Todos tenemos límites de recursos emocionales, por lo tanto, no es falta de oportunidad de dar, ¿no? El débito, ¿no? Dar por aquí, ayudar a fulano, mangano, sutano, pero sí es importante mirar que haya entradas en nuestra vida, ¿no? Que haya también crédito a la fuente emocional, ¿no? Y como ya les dije, para mí, si usted me dice Dios es mi fuente de entrada, entonces dígale a otros lo mismo. Si usted cree realmente que Dios es el único, él directamente es el único que se necesita, dígale eso a la gente. No diga eso para usted y viva algo diferente para otros, ¿no? Hay que ser consistentes en ese sentido. Yo creo que la iglesia, Dios la hizo con ese fin, y es más, yo creo que Dios hizo la familia con ese fin de aprender a vivir en un dar y recibir, incluyéndonos a todos los que somos pastores, ¿no? No somos exentos a esto. Los que me oyeron platicar la vez pasada en un taller que tuvimos, oyeron, ¿verdad?, mi testimonio de mis errores que yo he cometido en este caso, ¿no? Cuando estamos queriendo ayudar, necesitamos aprender no solo a recibir ayuda, sino a buscar ayuda. Por ejemplo, les voy a decir honestamente, yo he tenido que tratar con pastores que han caído en inmoralidad, y yo a veces me pregunto, y bueno, ¿y cómo vives predicando la palabra? ¿Cómo es que caíste en ese pecado? Bueno, por la misma razón que todos caemos, y es que cuando seguimos la tentación o seguimos el problema, no buscamos ayuda, nos protegemos, nos cuidamos, y de qué van a pensar de mí. O sea, hacemos lo mismo que hace la gente común y corriente, ¿no? Y tenemos que aprender a ser diferentes y decir, no, yo puedo buscar ayuda, ¿no? Cuando nosotros ayudamos a personas, en este caso de traumas, tratamos de ayudarlos a sobreponer sus patrones afectivos, es decir, sus sentimientos, y les ayudamos a veces a reconocer que sus sentimientos quizás no son una buena base de confianza, que a veces quizás no sean legítimos. Segundo, les ayudamos a desarrollar patrones
cognitivos o pensamientos más sanos. Hay mucha gente que en base a traumas que han pasado tienen creencias e ideas equivocadas, no sanas, ¿no? O si prefiere la palabra distorsionadas, ¿no? Entonces nosotros les ayudamos a corregir esas ideas, esas creencias distorsionadas con ideas basadas en dos cosas para mí: la verdad de la palabra de Dios y la realidad de la vida. No podemos simplemente decir, bueno, yo creo que si yo hago esto, o vamos a decir, yo creo que alguien me va a atacar, ¿no? Y tienen miedo a que alguien lo va a atacar. Ok, dice, ese es el miedo que tienes. Vamos a hablar de cómo llegaste, cuál es la evidencia de que ese miedo es legítimo, ¿no? A ver, ¿cuántas veces te han atacado ya? ¿Alguna vez? O sea, estamos buscando decir, les estamos tratando de ayudar a pensar si sus pensamientos, creencias son legítimos o no son legítimos. Ahora, si una persona dice, bueno, eso me puede suceder, por supuesto que le puede suceder, a todos nos puede suceder, amén. Si viviéramos por lo que pudiera suceder, todos estuviéramos encerrados en un calabozo por ahí de cemento, no salir para nada, ojalá que no nos pasara nada, ¿no? Y tercero, les ayudamos a cambiar sus comportamientos, sus acciones, para ser conscientes de una nueva forma de vivir. Entonces reconocemos que tienen sentimientos, pero no necesariamente son legítimos o tienen buen fundamento. Tienen pensamientos y a veces son distorsionados o basados en fantasías que tienen, y sus comportamientos que se basan en sus sentimientos. Ahora, imagínese que usted es un pastor de una mujer que está sirviendo activamente al Señor en su iglesia y es muy animada, y usted pues está contento de que está. Un día alguien le pregunta que si usted realmente conoce a esa mujer. En respuesta a la pregunta, usted se da cuenta que esa mujer tiene una doble vida. En la comunidad se conoce como la mujer de todos, y las esposas de la comunidad la odian porque saben que se ha acostado con varios de sus esposos. Usted como pastor dice, no puedo creer lo que estoy escuchando, y usted decide confrontar a esta hermana con la nueva información, y la hermana le dice, ¿sabe que todo lo que le dijeron es verdad? Ahora, ¿qué hacer? Decirle que está mal y que Dios condena esa práctica, pues muy probablemente ya lo sabe. Usted, siendo un líder maduro, decide preguntarle que por qué hace o por qué está haciendo esas cosas. Ella procede y le cuenta que de niña fue abusada, y a muy temprana edad ella aprendió que teniendo relaciones con el hombre se conseguía amor, ¿no? Y desde entonces siempre ha creído eso, de que esa es la forma de conseguir amor, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer? Tiene una mujer que vive un estilo que obviamente no es bueno, no es buen testimonio, pero tiene a una mujer que está profundamente herido y tiene ideas y sentimientos muy dañados que necesitan ser corregidos. ¿Qué? ¿La ponemos en disciplina? Pues yo pienso que lo primero sería hablar, pues como dice usted, hablar con ella y tratar de entender que realmente el problema de ella más bien es afectivo, y realmente buscando esa pronta solución errónea
de que pensar que estar con todos los hombres le va a dar un cariño, pues la está hundiendo más en el problema. Sí, es probable. Ahora, quizás como pastor usted diga, bueno, temporalmente no la vamos a poner enfrente de ministerios, pero el problema de su condición necesita ayuda, ¿no? Ella necesita sanar, ¿no? Decirle que está mal no la va a sanar. Pero cómo intervenir en la vida de esta pobre mujer para ayudarla a entender que eso no es amor, ¿no? Eso los hombres la están usando, ¿no? Y quizás ella esté usando los hombres, ¿no? Pero no es amor, ¿no? No es, está causando daños a muchas familias, pero es un proceso difícil porque aquí hay una mujer que por un lado aparentemente está haciendo algo que pues uno dijera, bueno, eso es obvio aquí, ¿verdad? Y me recuerda el caso de Jesús, de aquella mujer que la arrastraron ante él y la encontramos en adulterio, ¿no? Y todos listos a condenarla, a apedrearla a muerte, ¿no? Mas, sin embargo, Jesús optó por no unirse a la chusma, sino que confrontar la chusma con su propio mal y decir, bueno, el primero que no haya pecado, pues órale, aquí está mi piedra, pues échesela de una vez. Y lo interesante que dice que empezando los mayores se fueron retirando. El desafío, lo que estoy diciendo, el desafío que nosotros tenemos delante no es fácil. Pero la pregunta siempre es, ¿me voy a dejar llevar por las primeras impresiones o voy a hacer preguntas? Pues yo creo que lo primero es no juzgar. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? No juzgar. Ya, una de las cosas que yo he aprendido es que descubres mucho más de personas haciendo preguntas que dando consejos. Y honestamente a todos les sugiero que aprendan a hacer preguntas que les den información, ¿no? Porque si usted, por ejemplo, si usted le empieza a dar consejos antes de que realmente entienda el problema, eso son palabras que se las lleva el viento, ¿no? Entonces es importante que empecemos a entender que cuando queremos ayudar a personas a clarificar sus patrones afectivos, cognitivos y comportamiento, lo hacemos con el fin de establecer valores y normas que le puedan servir constructivamente en su vida y que pueda ser sana en su vida, en su forma de vivir. Amén. Esto es muy importante para todos los que estamos tratando de ayudar a otras personas. Yo sé que la idea, por ejemplo, a veces la gente dice, es que, vamos a decir, es que la gente me juzga. Le digo, yo siempre le pregunto, ¿y cómo sabe usted que la gente la está juzgando o lo está juzgando? Sí, esa es una de las creencias distorsionadas, porque mucha gente no tiene ninguna evidencia, ¿no?, de que eso va a ser, pero sí tienen un gran temor de que va a ser. Entonces, pero yo siempre le hago, y comúnmente le he preguntado a la gente, digo, supongamos que usted tuviera 10 amigos y 8 de sus amigos dicen puras cosas buenas de usted, ¿no? Ánimo, todo. 2 son muy criticones. ¿A cuál de los 10 le va a hacer caso? Y le digo que el 98% de la gente dice a los 2. Ahora digo yo, ¿por qué le vas a hacer caso a 2 criticones cuando hay 8 que te están dando ánimo? Bueno, la respuesta es bien sencilla, porque tu problema no es que la gente te juzgue, tu problema es que tú constantemente te estás juzgando, ¿no?
y vives diciendo cosas que no son buenas, que no son de ayuda para ti, tú eres la que empiezas, y por eso le crees a la gente que es criticona, porque crees que dicen la verdad, porque tú en tu corazón crees eso, ¿no? Y a veces hay que hablar así con la gente directo y decir, ¿sabe qué? Quizás debieras de pensar en las cosas que están sucediendo dentro de tu corazón y tu mente para ir mejorando, ¿no? Ok, vamos a ver dónde estamos. Y dice, como dijo alguien por ahí que ya se congeló su computadora, pues ya se andaba congelando la mía también. Ok, brevemente quiero hablar un poquito sobre los límites que nosotros tenemos. Por ejemplo, como ya dije, no estamos, a través de esta clase, no estamos entrenando a personas para que profesionalmente traten con los traumas. Estamos animando a todos a que caminemos con conciencia y con amor con la gente dolida, ¿no? Y eso incluye a los traumas. Cuando nos encontramos con personas, y no necesariamente tiene que ser solo traumas, pero cuando nos encontramos con situaciones que nosotros decimos, uy, yo no estoy seguro si yo estoy preparado para tratar esto, debemos ser conscientes y debemos ser maduros para reconocer nuestras limitaciones y pasarlos adelante, ¿no? Referirlos a otras personas que quizás sí tengan, ¿qué pasó aquí? Se me fue la pantalla o qué, sí, ¿verdad? Ajá, déjame, ahorita la vuelvo a restablecer. Entonces debemos de entender que para eso las personas pues realmente necesitan nuestra ayuda, ¿no? Déjenme, ahí voy. ¿Dónde está mi pantalla? Ahí va. Y hay 5 diferentes tipos de límites que nosotros tenemos. Una es límites por cuestión de preparación. Quizás no tengamos la preparación necesaria para tratar ciertos problemas. Por ejemplo, yo hoy en día mucho oigo por ahí, no, es que tú eres bipolar, que tú estás deprimido, tú tienes problemas de ansiedad y todo eso. Ahora, decimos esas cosas, pero si nos preguntáramos, ¿eso es de ayuda o por qué lo decimos? ¿Le va a ayudar a la persona oír esas cosas? Yo no creo. No creo que le ayude. Por ejemplo, si tú vas al doctor y te sientes mal y entonces el doctor te diagnostica y tú le preguntas al doctor, oye, ¿y entonces qué tengo? Bueno, el doctor te puede decir, bueno, según mis investigaciones tienes esto y esto y eso. Pero, ¿qué es cuando la gente, tú andas en la calle y le cuentas a alguien que lo que está pasando, dice, oh, tú tienes eso, tú tienes eso, tú tienes eso, ¿no? Al rato la gente está más confundida que nunca, ¿no? Porque a todos oyeron menos al profesional, ¿no? Que sabía de qué estaba hablando, ¿no? Entonces debemos de limitarnos por causa de preparación. Los pastores somos pastores, ¿no? Dios nos llamó a hacer un trabajo, nuestra profesión realmente yo creo que es discipular, ¿verdad? Alcanzar a otros y discipularlos. Segundo es por cuestión de tiempo, ¿no? Yo no sé si a usted le sobran muchas horas, pero no conozco a muchas personas que andan diciendo, ay, ya no sé qué hacer con mi tiempo. Tengo tanto tiempo libre. El otro día mi esposa me dijo, oye, quiero que hagas eso en tu tiempo libre. Y le digo yo, ¿y quién te dijo que yo tengo tiempo libre? Y me dice, pues te miro que miras televisión. Le dije, sí, dice, pero estás equivocada. Ese no es tiempo libre, ese es tiempo de ver televisión. Le digo.
Todos llenamos nuestro tiempo hasta donde queramos, ¿no? Entonces, por causa del tiempo, hay que decir, hay que ser honesto y decir, no tengo tiempo para tratar ese problema. Y puede ser un matrimonio que tiene problemas serios y usted como pastor o como persona quizá le sea de apoyo, pero tratar de encargarse de arreglarle o de ayudarles a arreglar ese problema quizá le consuma muchas horas y quizás no tenga tiempo, ¿no? Entonces hay que ser honestos en cuanto a eso. Tercero, por cuestión de límites o de ministerio. Todos necesitamos, aunque a veces dicen que los pastores somos abogados, somos consejeros, somos esto y esto y esto, yo creo que realmente debemos de rebajar la lista y decir, bueno, ¿a qué nos llamó Dios? Si Dios nos llamó a una cosa, pues hay que enfocarnos en eso. Yo creo eso, ¿no? Yo sé que como pastores y como personas que tenemos buen corazón, siempre estamos dispuestos a caminar la segunda milla, pero también a veces digo, no es necesario que yo lo haga todo. Es más, es dañino para la iglesia que yo lo haga todo, ¿no? Hay que empezar a delegar, hay que empezar a pasar las cosas. Digo, Dios me llamó a algo y necesito hacer eso. Y les animo a que tomen en serio eso. Por cuestiones legales, por ejemplo, si usted es un pastor y viene una pareja, vamos por decir, una persona viene a buscar su ayuda y se lleva la imagen de que usted es un consejero profesional y después algo ocurre, usted lo pueden demandar por haber creado una imagen falsa de sus capacidades, ¿no? Entonces, sobre todo cuando viene gente de la comunidad, hay que aclararles bien. A veces viene gente aquí a la oficina de la iglesia y yo le digo, mire, yo soy pastor, ¿verdad? Yo les digo, yo soy pastor, yo fui entrenado como consejero profesional, pero aquí yo soy pastor y el trabajo que hago mi trabajo de pastor. No tengo tiempo para darle consejería a nadie a largo plazo. Si usted quiere un consejito cualquiera, está bien, pero no vamos a entrar en un proceso. Si usted quiere eso, lo recomiendo y los paso más adelante. Sí, no tengo tiempo para eso. Son mucha gente que necesita. Tiene necesidad, ¿no? Pero debemos de tomar en serio de que ante el gobierno y ante el Estado, los pastores tenemos un estatus y debemos de cuidar eso delante de la gente. Y último es por cuestión ética. Hay un dicho que quiero que todos nos aprendamos. Le digo, cuando tú quieres ayudarle a alguien, nunca trabajes más que la persona que necesita la ayuda. Óyame bien, nunca hagas más esfuerzo por ayudar a una persona que el esfuerzo que hace esa persona, ¿no? Le aseguro que si usted hace más esfuerzo para ayudar a alguien que la persona misma, pues, las cosas van a salir mal, ¿no? La persona, usted no es capaz de arreglarle la vida a alguien más. Eso solamente Dios lo puede hacer. Seamos honestos y la ayuda que les damos la gente es la que va a vivir eso en su casa. Hay mucha gente que me dice, gracias por ayudarme aquí. Le dije, ¿sabe qué? Le dije, no, gracias a usted que fue consciente y usted hizo el esfuerzo por crecer, por aprender. Digo, no fui yo, fue usted la que hizo el trabajo. Yo no fui el que usted vino un día, 2 días, vino a platicar conmigo, pero usted hizo el trabajo allá en su casa, allá donde usted estaba. Y eso yo lo que digo de todo corazón y es así, ¿no? Entonces, por ética,
amamos a la gente, pero amar a la gente no significa que vamos a hacer las cosas que a ellos les corresponden, ¿no? Muy importante esto. Ok. Bueno, voy a dejar aquí. Ahora sí, vamos a tiempos y preguntas y respuestas. Si usted tiene preguntas, vamos a un tiempo. O tú si tienes otro plan, Carlos, pues con mucho gusto. Me hace que nos ha dado mucho en qué pensar esta noche y me encantaría, si las personas aquí tengan pues preguntas, me encantaría pasar un tiempo con usted. Si está libre usted, Pastor Juan. Sí, yo sé. Okay. Pues para el grupo, ¿cuáles preguntas tienen para el hermano Juan? Yo tengo una. Si conocemos de una persona que necesita ayuda, ¿dónde podemos buscar esa ayuda? Por ejemplo, ayuda psicológica, ayuda para traumas, donde si la gente tiene medical, por decir algo, que es lo que más se ve hoy en día, Yeah. ¿dónde lo podemos referir o qué hacer? Yeah. Bueno, mire, hay centros que aceptan medical, algunas que no aceptan medical. La verdad es que eso depende en las clínicas del estado, todas aceptan medical, ¿no? Uh-huh. Hay consejeros, vamos a decir, privados que hacen consejería privada y algunos de ellos aceptan. Uh-huh. Pero hay que llamar, ¿no? Si usted busca una lista en su ciudad, sale una lista de consejeros y usted puede llamarles y preguntarles, ¿no? Oh, okay. Pero ese es un proceso. Yo sé que les acabo de decir que yo empecé a trabajar con Lincare, pero Lincare no acepta medical. Uh-huh. Sí acepta aseguranzas, cash, pero no acepta medical. Oh, okay. Entonces, esas son algunas limitaciones. Yo no conozco, en Fresno hay un manual que a ver si lo encuentro rápidamente. Hay un manual donde están todos los recursos de Fresno, ¿no? Por ejemplo, de consejería y cosas así. ¿Alguien de ustedes lo sabe o lo han distribuido? Sabe que también tengo el folleto del último taller que hicimos de salud mental, hermano Juan. Ok. Podemos incluir, tiene varios recursos que se les los estudiantes de esta clase. Ajá. Y déjeme, porque sí hay un folleto, ahorita les voy a decir cómo se llama, porque en la página del internet de Fresno alguien se encargó de juntar mucha información que tiene que ver con el condado de Fresno. Y a ver, ¿dónde estás? Y ahí se puede ver ¿dónde está cuando no lo busca uno está por todos lados, cuando lo busca. Uh-huh. Ok, aquí sí, está. como todo. Dice se llama Director of Community Services. A ver. Déjame ver. Sí. Uh-huh. Si usted va a la página, le voy a poner el link ahí en el Zoom para que usted lo tenga ahí y sí, vamos a ver. ¿Qué pasó? No quiso hacer caso, permítame. Sabe que cuando está uno en medio de las cosas. Ok, ahí va.
Ese es un link. Si no sale, entonces nomás busque en el condado y le voy a dar el nombre para que lo busque, ¿no? Y ahí lo va a encontrar. El nombre es Director of some Community Resources. Okay. O alguien puso que así sale. Ok, entonces ahí está. Es un manual donde hay muchos recursos para diferentes cosas, pero es el estado de Fresno, ¿no? El condado de Fresno, eso. Ok, gracias, pastor. Amén. Tengo una pregunta. Ok. Por experiencia, en los pocos años que tengo store, me he topado con que tengo que referir personas por diferentes traumas o crisis que están pasando. Pero en español son muy escasos los consejeros cristianos que hay. En inglés usted encuentra una variedad bien grande de consejería cristiana y eso en español es muy difícil. Entonces, uno como pastor yo pienso que Juan, tú te has puesto en ese caso. ¿Cómo lo mando a alguien cuando sé que la enseñanza o la guianza que le van a dar a esta persona lo va a desviar? Entonces, ese es un gran dilema. Es un gran dilema que hay. Yo creo que es porque nosotros los hispanos o aquellos que han sido llamados para ser consejeros, la palabra dice que hay algunos que van a ser llamados para ser consejeros. No han querido prepararse para llegar a hacer eso. Entonces, estamos muy escasos. Creo que hay la idea de que nada más los pastores pueden aconsejar y es una falsa idea, una mala, no sé, no recuerdo cómo dijiste, pero estamos muy escasos de consejeros cristianos en español. Entonces, ¿qué hacer? Porque es una disyuntiva bien grande, ¿no? Sí, mira, tú estás en Bakersfield. En Bakersfield está el pastor René Quispe. Sí, lo busqué el otro día porque lo ocupaba y no está dando ya consejería, se está dedicando a otras cosas. Y no sabe de otros recursos ahí. No, son muy pocos los que hay, muy pocos. Sí, bueno, sí sé que son pocos. Hay ahora más personas que se están preparando. Por ejemplo, aquí está la hermana Marisela Chávez, que ella está en proceso, si no ha terminado su licencia. Ya la va a terminar y otros, hay algunos, pero sí es cierto. Sobre todo si es cristianos, ¿no? Sí son pocos. Yo conozco, por ejemplo, en una clínica que trabajo en Visalia, todos los que trabajan ahí son bilingües, ¿no? Pero no todos son cristianos. Yo sé que a lo menos 2 o 3 somos cristianos ahí, pero eso está en Visalia, ¿no? Y trabajamos en una clínica. La clínica en sí no se promueve como una clínica cristiana, simplemente los que estamos ahí, pues algunos somos cristianos y damos consejería desde ese punto de vista. Pero sí es cierto, yo pienso que quizás la única forma sería buscar en el internet a ver si alguien se incluye como consejero cristiano. La otra cosa es, por ejemplo, si usted busca, vamos a decir, como Psychology Today, donde hay personas que usted puede decir, bueno, yo estoy buscando un consejero vamos a decir, en Bakersfield o en cualquier ciudad. Ahí sale la lista y algunos de ellos le ponen ahí que son consejeros cristianos. Entonces, ahí a veces si usted le pone a buscar consejeros cristianos, quizás algunos tengan eso en su descripción y los encuentren, pero sí son, y en español, ¿verdad? Como decimos, sí son limitados, ¿no? Mandarlos hasta acá, mucha gente es bastante sacrificio porque es mucho tiempo, ¿no? Y no sé qué decir, ¿verdad? Porque sí es cierto, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros como pastores podemos promover el hecho de que las personas se preparen, aquellas personas que en verdad tienen el llamado para aconsejar, que tienen ese don, porque es un don? ¿Qué tanto podemos
promoverlo, porque está la falsa idea, la creencia de que tienes que ser pastor. Pues no necesitas ser pastor para ser consejero. No, sí. Entonces, creo que a veces es falta de información o ideas erróneas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, este certificado que ustedes están cursando los puede guiar a la posibilidad de entrar al seminario de estudiante completo para sacar una maestría en consejería, ¿no? Esa es una de las posibilidades. Entonces, si alguno de ustedes tiene interés, pidan información, pueden hablar con Laura o con Carlos, porque esa es una de las posibilidades a través de este certificado, entrar ya como tiempo completo al seminario para sacar ese u otro título. Yeah. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta, pastor. ¿Cómo podría ayudar a alguien que ha pasado un trauma, pero como que si su trauma lo mira ya como si fuera algo normal? Esa es buena pregunta, porque la pregunta siempre es si ya sanó del trauma, ¿no? Si sanó del trauma, gracias a Dios. Si simplemente lo está, vamos a decir, rebotando al pasado, no es una buena estrategia. La pregunta siempre, cuando a mí la gente me dice eso, es lo primero que le pregunto, es, a ver, platícame cómo solucionaste tu trauma, ¿no? Y cuando empiezan a hablar, te das cuenta si realmente lo resolvieron o simplemente lo están queriendo esconder, ¿no? Ahora, cuando dices que, dice como que hablan del trauma, vamos a decir como una historia que fuera de alguien más, pero cuando hablan de el trauma como un evento de ellos, luego les empieza a salir el dolor del pasado. Entonces muchas veces hay que ver si realmente lo resolvieron o no lo resolvieron. Si lo resolvieron, pues gracias a Dios por eso, ¿no? Yo creo que si una persona resolvió su trauma, debemos de apoyarlos y echarle ganas, le digo, porque realmente es un proceso difícil. Pero solo si me interesa es preguntar si ya lo resolvieron o no. O quizás cuenten cómo lo resolvieron. Pastor. Vale. Ya, yo quisiera dar una opinión, ¿no? Por supuesto, particular. Mientras estábamos conversando, y creo que necesitamos volver a revisar profundamente la escritura, ¿no? De esos salmos que en este caso usted nombró, David, cuando hablaba de su angustia, cuando él fue liberado de su angustia, de su soledad, del quebranto, de la gente que le perseguía, de no poder dormir, que cuando él pudo decir, he sentido que mi carne se pega en mis huesos y pacientemente clamé a Jehová y él se inclinó a mí, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Entonces, este tema es tan interesante que bien lo que acaba de decir el pastor hace rato, la preocupación que tenemos probablemente porque la iglesia olvidó el papel importante que tiene. Y muchas veces nosotros los pastores llegamos y decimos, no, es que la iglesia es como un hospital. Pues entonces no está cumpliendo la función del hospital de sanar a un enfermo que viene con diferentes problemas. Lo que quiero decir con todo esto es que si podemos ver el ministerio del Señor Jesús, sanó los lunáticos, los endemoniados, los enfermos, los leprosos, toda la gente que tenía y padecía de diferentes enfermedades, incluyendo los discípulos del Señor en aquel tiempo, que la Biblia dice que el apóstol Pedro era tan ungido que la sombra sanaba a los enfermos y que la gente ponía a todos los enfermos afuera para que cuando él pasara fueran sanados. Entonces, esto nos llama la atención y parte de este seminario, y gracias a Dios por ti, porque esto es una enseñanza de alto nivel, y a todo el grupo de la Universidad Fresno Pacífico, porque para eso es que estamos acá, es para volver a pensar la función de la iglesia y de nosotros los pastores. O sea, necesitamos volver a buscar la presencia de Dios de una manera tan poderosa que cualquiera que pueda llegar a la iglesia solamente con la presencia del Señor pueda ser libre de cualquier atadura que tenga, ¿no?
porque eso es lo que nosotros hemos experimentado durante mucho tiempo, ¿no? La forma en que Dios opera y sana, y entendemos, por supuesto, que hay algunos casos que se pueden escapar, pero a veces nos ponemos a pensar como si nosotros no tenemos la capacidad, otra persona que no tenga el Señor, entonces sí lo puede hacer. Ahora, bien, para concluir, la idea general que quiero dar es, tenemos que volver al poder de Dios, a rogarle a Dios que nos dé poder y que Dios siga derramando bendiciones sobre la iglesia, enviando profesionales de todas las áreas y que se conviertan al Señor, y que nosotros también podamos tener departamentos de consejería extraordinarios dentro de la organización, en la iglesia. Incluso supongamos que una iglesia X tiene un consejero bien preparado, bueno, también poder contar con esa persona lleno de Dios, licenciado, con autoridad, y que todos nosotros podamos decir, bueno, si no pude, entre todos nosotros llegar y mira, por casualidad conoces a alguien que pueda ayudarme en esta área, en vez de remitirlo a un lugar que uno no sabe quién lo pueda atender. Entonces entre nosotros volver y, como bien decías tú, o sea, aparte de esto, aprovechar este espacio y volver con la ayuda del Señor, y que Dios nos permita seguir con la Universidad Fresno Pacífico, seguir estudiando, ¿no? El tema de la introducción a la psicología, prepararnos bien para poder entender cómo poder aconsejar, cuáles son los pasos a aconsejar, y por supuesto, esto que usted acaba de decir, los últimos cinco niveles, ¿no? Nos falta probablemente preparación, nos falta muchas áreas de las que usted acaba de nombrar ahorita, y que creo que esto es lo que nosotros estamos entendiendo, es un desafío para aprender y poder responder a una necesidad tan grande, pastor, que ni siquiera un hospital va a poder resolver este problema del mundo. Esto solamente lo puede resolver Dios a través de la iglesia y de los pastores llenos de Dios, ungidos por el Espíritu Santo y llenos de la sabiduría divina, para poder ayudar a la gente que tanto lo necesita, ¿no? Entonces, este es mi mensaje a todos los que están ahí, con todo el respeto y con todo el amor que se merecen. Y por supuesto, de parte de Dios, yo digo, llegó el tiempo de la iglesia, de volver a la iglesia a levantarse y decir, Señor, heme aquí, aquí estoy yo, porque el Señor se preguntaba, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Él no puso allí a otra gente. Isaías noblemente dijo, he aquí, Señor, envíame a mí. O sea, y nosotros en este momento, yo siento un llamado de parte de Dios, un desafío muy fuerte, y más al escucharlo a usted, o sea, al decir esto, pues me lleva a pensar que ahora estamos en un tema de suma importancia, y pudiéramos llamar un estado de emergencia donde el mundo está pidiendo a gritos que por favor alguien lo comprenda, que alguien le dé la mano, que alguien lo levante. Y esto no lo va a resolver el mundo, hermano. La sabiduría de este mundo no lo puede resolver. Solamente la sabiduría que viene de parte de Dios es la única que tiene una respuesta conforme a la bendita palabra del Señor. Entonces eso era lo que yo quería decir. Amén. Obviamente, por ejemplo, cuando leemos los salmos, las cosas que David vivió, a veces nos identificamos con ella y nos ayudan. Nunca olvidemos que él dijo esas palabras porque vivió esas experiencias, ¿no? Fueron muy personales. Entonces él dijo, no siempre las experiencias de otras son como las nuestras, pero la oportunidad de hablar de nuestras historias es algo muy poderoso, y hablarlas delante de Dios también, ¿no? Segundo, yo quisiera decir, el proceso de sanidad y el proceso de liberación de ataduras son dos procesos diferentes, ¿no? El proceso de sanidad es diferente, ¿no? Por ejemplo, el proceso de sanidad toma en cuenta lo que Dios está haciendo en la persona, cómo nos hizo, cómo nos crió, en los procesos, o sea, en los procesos que seguimos para sanar. Por ejemplo, vamos a decir, un doctor nos puede dar medicina, pero un doctor nunca nos puede sanar. No sé si lo han pensado. El doctor no tiene la capacidad de sanar, solo Dios tiene la capacidad de sanar. Y es importante reconocer por qué todas las personas no sanan instantáneamente. Buen misterio, ¿no? Algunos sí sanan instantáneamente, ¿no? Pero en general no estamos hablando de las personas que cuando luchan con sus traumas, ¿cómo podemos ayudarles a moverse hacia una sanidad? No cabe duda que hay personas que han dejado, y para muchas personas ha llegado a ser una atadura, ¿no?
y estamos ahí precisamente. Yo creo que es importantísimo que entendamos que la obra que Dios hace en una persona es preeminente, ¿no? Y yo creo lo que acaba de decir el pastor es muy cierto. Dios es el que hace las cosas. Lo que los animo a todos es decir, no tienen que solucionar todos los problemas, enfóquense en ser de bendición, ser de compañía, o lo que a veces se llama el ministerio de acompañamiento. Cristo dijo, les enviaré otro consolador, dice la Reina Valera, pero realmente la palabra es otro compañero, otro abogado, otra persona que estará a su lado, ¿no? Y el Paracletos, y en cierta forma es el llamado de Dios para nosotros también, que estemos al lado del dolido, del herido, y a veces ese proceso de estar allí es de más ayuda que todos los consejos que podamos imaginarnos. Amén. Amén. Yo creo que en esta situación, yo creo que, bueno, en estas varias situaciones, yo creo que antes de ayudar a veces a la persona a superar el trauma, partiendo de que a veces pues no todos somos profesionales, es primero superar los miedos y superar el miedo precisamente a eso, a pedir ayuda, a hablarlo y a decidirse. Y ya después de eso viene el siguiente proceso, empezar a resolver, a sanar o liberar los traumas. Ya en sí. Amén. Pues que Dios los use. Amén. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No quiero quitarle su tiempo. Yo sé que ya los miro que están durmiendo. Pastor Juan Wall, habla Juan García, hermano. Oh, ¿cómo ha estado? Muy bien, buen camino. Mire, quería decirle que es muy importante, en mi experiencia, yo he aprendido que es bueno para los pastores tener consejería y que no se sientan mal, que no es que hay problemas, pero para cada año es like a check-up, que vayan, que se cuiden, que si están bien de salud, de mente, de corazón, con sus esposas, con sus esposos, a sus parejas, también líderes. Yo pienso que es muy importante. Ese es el único comentario que tengo por ahorita, que es importante que nosotros como pastores puedan tener la consejería y hallar a alguien que podamos fiar para que nos ayuden también, porque muchos pastores sí necesitan ayuda, pero tienen miedo, porque necesitan a alguien de confianza. Thank you, Amén. Qué bueno que me recordó, porque yo tenía ese comentario en las notas y se me olvidó. No solamente porque necesitamos ayuda, a veces es bueno estar en ese lado para poder entender qué se siente cuando alguien viene a pedirnos ayuda, ¿no? Porque les aseguro que se siente diferente, ¿no? Y entonces es más fácil tener empatía hacia las personas, porque ellos también se sienten mal, ¿no? O sea, nadie viene a buscar un consejero por gusto, se lo aseguro, ¿no? Nadie busca un consejero o busca ayuda por gusto, buscan ayuda por necesidad, ¿no? Y a veces es bueno estar de ese lado para poder sentir, porque quiera o no, los que estamos en el rol de ayudador tenemos poder en nuestra mano, pero el que está recibiendo ayuda no tiene y se siente impotente, ¿no? Y es bueno nosotros entender qué se siente estar de ese lado, ¿no? Gracias a Juan, digo, de veras que sí es cierto. Sí le recomiendo que en algún momento usted busque, no es que tenga problema, cualquiera busque consejería simplemente para ver qué se siente estar de ese lado. Amén. Hermano Juan, usted Marisela, nada más quería una pregunta de aclaración. Usted mencionó que está trabajando para Lincare. Tengo entendido que ellos ofrecen
ser unas sesiones gratis para los pastores? Sí, parece que son 5 sesiones gratis para los pastores, ¿no? Yeah. Usted pudiera, bueno, porque parte del, como estamos hablando, que algunas de las situaciones es de que no hay muchos que hablan español. Aparte de usted, ¿hay otros que hablan español ahí en LinkCare? No, ahorita no. Es parte de la razón por qué estoy trabajando ahí, porque no tenían ninguno. A veces que y ahorita soy el único. Hay consejeros que hablan inglés, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo estoy consciente, muchos de los pastores que aquí están son mis amigos y la verdad no me gustaría ser su consejero porque eso es otro rol y ser amigos y ser consejero no son compatibles. Oh, sorry. Y era lo que le iba a preguntar, de que pues entonces, si lo conocemos, usted no es, pues éticamente no es recomendable, ¿verdad? Éticamente no es recomendable. Ajá. Así es que lo que le recomendaría, si usted sabe inglés, pues busque a alguien más. Si no, pues quizás algunos otros lugares. Pero sí tiene razón. Yo le digo a los hermanos de la iglesia, le digo, mire, yo soy su pastor, yo no soy su consejero, le digo, no son compatibles esos dos roles, digo, así que, y a veces no les gusta que les diga así, pero es así, ¿verdad? Y como les digo, pastor, también les voy a enviar una lista de recursos. Si se acuerdan, desarrollamos una lista de recursos, pero también me enviaron otras organizaciones que tienen varios diferentes servicios. Los voy a un último comentario nomás. Como pastor, a mí lo que me ha funcionado es tener amigos pastores. Sobre todo los ancianos de la iglesia, gente madura en Cristo, a los que yo puedo ir y les puedo hablar abiertamente de todas mis luchas, de todas las cosas que pasamos. La gente piensa que nosotros no tenemos debilidades, que somos supermanes, pero no, somos de carne y hueso como ellos. Tenemos más responsabilidades, pero lo que a mí me funciona, y si a alguien le funciona, como si algún otro pastor está escuchando, es las amistades esas que tú tienes, amigos pastores, con los que tú puedes hablar y platicar. Eso ayuda mucho. Amén. 100% de acuerdo. En Visalia hay una clínica que se llama Trinity Ministry. Allí tienen consejeros en español. Es una clínica cristiana de consejería. Una de las cosas que se observan, Pastor Ward, en la escritura, por ejemplo, hablando de los amigos y eso, ¿no? Cuando vamos a la historia de Job, aparentemente sus 3 amigos que vienen de primera mano, pues no le dan una palabra exacta a Job, ¿verdad? Pero sí observo en el capítulo, se me hace que es el capítulo 2 de Job, que cuando ellos se enteran del problema de Job, inmediatamente se ponen de acuerdo y hacen como una especie de red, ¿verdad? Y llegan y cuando lo miran totalmente destrozado y ante la situación, dice la escritura que ellos se duelen, se identifican, ¿verdad? Y me llama la atención que se rascan sus vestiduras y se detienen al lado de Job durante 7 días y 7 noches sin decir absolutamente ninguna palabra. Y creo yo que eso ayuda mucho cuando se pasa por un trauma, por un dolor. Probablemente las personas no van a escuchar absolutamente una frase que le digamos ni nada, pero sí se van a acordar de que estuvieron allí, presentes, ¿verdad? Solamente allí, ¿verdad? Con esa empatía necesaria. Y creo que de primera mano eso ayuda mucho y creo que como pastores, como líderes deberíamos de tratar de hacer una especie de apoyo, ¿verdad? Y de protección, de sustento a las personas que pasan por ese tipo de traumas. Es interesante que en el caso de Job las cosas se descompusieron cuando empezaron a hablar, ¿no? Hablar, exacto. Mientras estaban en silencio todo era maravilla. Qué bonito comentario, Pastor Fernando. Gracias por esto. Gracias.
Pues soy consciente del tiempo, hermanos y hermanos, ya son Amén. las 8:40. Le damos aplauso al pastor y hermano Juan Wall. Gracias por este tiempo, pastor. Amén. Gracias. Y sí, le puedo pedir otra vez, puede orar por nuestro grupo ya que cerramos este grupo y a ver qué tiene para nosotros Dios después de esa semana. Amén. Cómo no. Señor, muchas gracias por tus muchas bendiciones, Señor. Sabemos que lo que hemos oído es así. Vivimos en un mundo de muchos desafíos. La gente tiene muchas necesidades y a veces inclusive nos sentimos agobiados con tantas cosas y no sabemos qué hacer con tantas cosas. Pero recordamos que nos diste un pueblo. Nunca fue la intención que uno o dos hicieran todo eso, sino que todos hiciéramos nuestra parte y que diariamente en nuestros contactos con la gente seamos pues esa presencia de Dios ahí con ellos, Señor. Oramos que te dignes en usarnos para gloria a tu nombre en diferentes aspectos de ministerio, quizás en los hospitales, las cárceles, quizás simplemente en el vecindario, con amigos y personas con que nos encontramos, Señor. Pero que la conciencia de ser ministros tuyos sea la que siempre nos acompañe, Señor. Gracias por habernos dotado de sabiduría de lo alto, Señor. Tu palabra claramente dice, si alguno necesita sabiduría, pídala y Dios se la dará sin excepción de persona. Dices, gracias, Señor. Señor, vivimos en un mundo y sabemos que este mundo no arregla las cosas, descompone malas cosas. Porque tú amas a la gente, tú los creaste, los reconozcan o no. Y de alguna forma úsanos para hacerles saber que son amados y que en ti, Señor, en ti hay perdón, en ti hay sanidad, en ti hay restauración, en ti hay segundas oportunidades, Señor. Oh Dios de la gloria, Señor, úsanos para efectuar ese ministerio, Señor. Te pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano Juan. Pues que pasen todos buenas noches, que la paz de Dios esté con todos ustedes y nos vemos el próximo lunes. Amén. Bendiciones. Adiós. Gracias por todo. Bendiciones. Bendiciones.